Obsérvalo cómo me trata de bloquear el acceso a los carriles. Qué piloto tan absurdo, qué sucio. Y me ponen problemas. Bienvenidos, correlones. Estamos en el circuito de Indianápolis, de nuevo en la clase GT2. Y voy a realizar la carrera a bordo del Aston Martin Vantage GTE, que es un coche fenomenal, pero que aún no he tenido la oportunidad de sacarle provecho. Así que lo llevo a las grandes ligas, a un circuito de velocidad, para ver cómo se porta. Ahora me voy por la derecha, esquivando el tráfico. Me pego lo más que puedo al límite de la pista para evitar conflicto. Aprovecho el rebufo del Corvette de Devils Taylor 43 y lo dejo atrás. Entramos en el primer corte y freno muy tarde y se me bloquean las ruedas y tengo dificultades. Y ahora el BMW M8, el tipo me empuja fuera del circuito porque le dio la gana. Ahora tengo que regresar al asfalto, mientras que observamos a más pilotos peleándose allí de manera infantil y también quedan fuera de la carrera. Ahora Davis Taylor está de vuelta frente a mí y aprovecho el impulso en la chicana para conseguir buena tracción y velocidad y lo vuelvo a adelantar. Y ahora tenemos delante al payaso que me sacó fuera del circuito en la primera curva, que va penalizado con un segundo en su contra. Bien merecido. Ahora entramos en el zigzagueo y parece que ahora está cazando al Porsche RCR, que va en la 13ª posición y lo quiere sacar. Y ahora se impacta conmigo. Le devuelvo el favorcito y no tenía la intención. Y me salvo de una penalización que me hubiese jugado muy en contra. Así que ya estamos por terminar la primera vuelta de las 21 y estamos sobreviviendo. Ahora estoy buscando los espacios y hago una pequeña transferencia para esquivar a esos dos corredores que estaban perdiendo muchísimo balance en la salida de la curva, cuando lo que necesitamos es suficiente impulso para entrar en la recta de las emociones. Ahora para recorrer la segunda vuelta y me estoy acercando rápidamente a Derby Cam, que se abre a la derecha y me da el espacio para seguir avanzando. Ahora sí, señores, me estoy acercando a la 10ª posición, a la tabla intermedia, y en cualquier momento me voy a meter en su rebufo para seguir adelantando coches. La estrategia todavía no la tengo clara. Voy a estar a la expectativa del consumo de neumático con el compuesto intermedio que llevo puesto para saber en qué vuelta voy a parar. La intención es tratar de maximizar todo lo que pueda este neumático. Y aquí vemos al Corvette que me quiso poner a trompear en la entrada de la curva, pero no lo logró. Me pude defender y lo supero. El tipo quería evitar que lo superase en esa curva, pero no consigue completar el plan malicioso que tenía en la cabeza y lo estamos dejando atrás rápidamente. Cuando ya estamos terminando la segunda vuelta, aquí estamos observando al Porsche RCR de Chad Lee, que va en la 9ª plaza, también con serias dificultades y se le tambalea muchísimo el coche. Todavía no encuentra la trazada y también es cierto que aún a estas alturas todavía no se ha sentado el ritmo de carrera y los pilotos están todavía como tratando de traccionar, como de entender el circuito y no lo consiguen. Así que ahora supero con la frenada tarde al Porsche y lo dejo atrás y le sorprendo, arrebatándole la 9ª plaza, pero él no quiere rendirse y ahora me impacta en la parte posterior del coche, mientras vemos acá a otro piloto que también perdió muchísimo balance. Indy Housir 25 se llama el piloto, que se fue muy alto en la salida de esa curva y también tuvo dificultades. Parece que es un Ferrari, por cierto, con un skin muy llamativo púrpura. Ahora estamos regresando a la curva más peligrosa del circuito y ya estoy casi metido en el rebufo de Edrisle 28, que está ocupando la 7ª plaza y no por mucho. Vamos a ver qué pasa ahora, señores, cuando estamos terminando la tercera vuelta de las 21. Y estoy observando que en el diagrama que los neumáticos están soportando bien la presión. Esa es otra cosa que me gusta de este coche, que tiene una muy buena administración de los neumáticos, que también se puede aprovechar para plantear estrategias alocadas. Y regresamos a la recta de las emociones, pisando a fondo el acelerador para aprovechar toda la potencia del Vantage. En esta oportunidad hice algunos ajustes adicionales en la aerodinámica que me brinda un poco más
de desplazamiento. Y ahí me bloqueó un poco el acceso al carril, pero con la frenada logro superarlo sin problemas y ya por fin voy subiendo y me meto en la séptima plaza de la parrilla. Y cuando nos estamos acercando a la chicana, ya me estoy metiendo en la estela de Amazing String 213, el piloto del Porsche que también está cazando la estela de la quinta plaza de la parrilla. Vamos a ver si lo consigue cuando ya me estoy metiendo en el conflicto y vamos a ver si puedo seguir avanzando. No va a ser sencillo poder rebasar 4 coches, así que voy a tener que hacerlo de forma paulatina y con paciencia. Y el Porsche frenó demasiado tarde, se le derrapa el coche, pero con ese impacto creo que le ayudé a recuperar la tracción y regresa a la pelea. El que va en la quinta plaza, el Corvette C7, es un coche idóneo para este circuito porque tiene un excelente desplazamiento, pero parece que no le alcanza para superar a los 2 pilotos que lleva adelante. Ahora regresamos a la recta de las emociones y aprovecho ligeramente el impulso que me da el Porsche para alinearme con él. Le asomo la trompa, pero me fijo en el carril central para ver qué es lo que voy a hacer a continuación en la frenada. El Porsche trata de frenar lo más tarde posible para no dejármelo fácil y lo consigue mientras le doy espacio de maniobra para atacar la curva y salir sin problemas. Mientras vemos aquí al BMW del compañero Euclarier que también se queda atrás con serias dificultades, y aprovecho para adelantar también al compañero de Scottish Skoll que se está quedando atrás muy pronto. Y ahora me estoy metiendo en la estela del GT del compañero Svitzin, cuando el C7 quiso sorprender por encima del piano, arriesgándose incluso a una penalización, pero no lo consigue, se queda sin espacio y muy pronto se queda atrás, así que tengo que pisar, tengo que presionar un poco el Vantage para despegarme. Necesito un poco más de espacio para que no me vuelvan a empujar y estoy tratando de recuperar un poco el terreno que perdí con el GT que quiere despegarse, que también está metido en el podio, no lo pierdas de vista. Así que por todo tenemos que conseguir arrebatarle la posición para meternos por fin en la punta y a partir de este punto empezar a gestionar el neumático para la entrada a los pits. Y le adelanto pegadito al muro. ¡Qué bonita toma se vio eso entre rejas! Ahora sí entro en la frenada, en el corte, mantengo la tracción y quiero tratar el coche con suavidad para que no se me vayan a sobrecalentar los neumáticos. Quiero que el Vantage vaya fresco. Cuando estoy apreciando en el horizonte que en la segunda posición está perdiendo ritmo, lo tengo a 4 segundos, 200 milésimas por delante y le estoy descontando cada vez más. Cuando observo allí el diagrama que todavía tengo neumáticos para pelear, así que puedo presionar un poquito el coche para ver si le puedo seguir descontando más tiempo. El compañero que va en la segunda plaza, de nombre SRB 1331, todavía no distingo qué modelo de coche está usando, pero lo cierto es que se está quedando mucho en velocidad y lo estoy aprovechando. Así que vamos a ver qué pasa cuando ya estamos por terminar la séptima vuelta de las 21. Espero muy pronto seguir subiendo en la tabla. Y cuando estamos terminando la octava vuelta de las 21, resulta ser que el compañero SRB está conduciendo un Ferrari. Así que nosotros entramos a boxes ya para suplantar los neumáticos, solicitar mi juego nuevo de llantas intermedias para saber qué va a suceder luego. Y salimos de boxes detrás del Ferrari de SRB que está en la séptima posición y nosotros caemos a la octava plaza. Upa, estoy observando en la tabla que viene un loquito penalizado con 7 segundos. 750 milésimas en su contra. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es que el sistema aún no lo ha descalificado? Son los grandes misterios de Forza. Y siguen los abandonos. Vamos a ver en el cierre de la carrera cuántos pilotos soportaron el castigo hasta el final. Por ahora metidos en la octava plaza, estoy tratando de descontarle tiempo a SRB del Ferrari para ver si también le puedo arrebatar la posición y seguir avanzando en la tabla. Estoy tranquilo porque en cualquier momento vamos a adelantar a los otros pilotos que tienen que entrar a boxes
no van a poder soportar mucho tiempo, porque también, a pesar de que estés usando el compuesto duro y ni sin importar la estrategia, también tienen que parar mientras observa que ya le estoy descontando bastante al compañero del Ferrari y me meto en su rebufo, y ahora lo sorprendo con la frenada, que evidentemente el Vantage es más efectivo. Así que vamos a ver qué pasa cuando ya estamos por terminar la novena vuelta. Señores, se cumplen 10 vueltas completadas en Indianápolis y observo en el minimapa que hay varios pilotos metidos a boxes, suplantando sus neumáticos, así que con mucha tranquilidad y sacándole provecho a la potencia de nuestro Vantage, adelanto a todos esos pilotos, recuperando la quinta plaza de la parrilla. ¡Uy! El Ferrari se va largo en la frenada y por no tener paciencia se queda atrás y se salió del circuito. Y cuando estamos terminando la 10ª vuelta de la carrera, observo el minimapa y más pilotos acaban de ingresar para solicitar su juego nuevo de neumáticos, así que nosotros aprovechamos para seguir avanzando. Son 2 pilotos metidos en boxes y con eso, señores, nos metemos en el podio otra vez. Y cuando estamos terminando la 11ª vuelta, más pilotos ingresan a pits. La segunda posición de BR Scottish Cole ingresó también para solicitar su juego nuevo de zapaticos. Así que, señores, vamos a subir a la segunda plaza en el término de la vuelta. Y le estoy descontando casi 200 milésimas a mi vuelta anterior, lo que significa que está mejorando mi ritmo conforme va consumiendo combustible. Y ahora estoy terminando la vuelta 16 de las 21. Ya los neumáticos están pidiendo cambio, así que ahora voy a entrar a pits cuando todavía puedo hacerlo y voy a solicitar un juego nuevo de neumáticos, pero en esta oportunidad voy a instalar las plantas con la esperanza de que me soporten hasta el final. Y salimos de boxes. Estoy perdiendo varias posiciones y tengo que recuperarlas cuanto antes, pero tengo también que administrar el neumático, así que voy a tratar de ser conservador en las próximas 2 vueltas antes de empezar a presionar el coche para ver si puedo regresar a la punta. Y sin problemas y sin sudar estoy recuperando el ritmo y me estoy acercando a los 3 pilotos que llevo delante sin mayor problema. Los neumáticos ya están calientitos y están a punto para darme todo el ritmo, todo el rendimiento que necesito para recuperar la punta. Mientras observo en el minimapa que hay varios pilotos que también ingresaron para solicitar su juego nuevo de llantas. Y regresamos a la recta de las emociones. Uy, cuidadito con el GT, que no sé qué le estaba sucediendo, pero se está quedando atrás. Parece que tuvo algún tipo de percance, puede que ya no tenga combustible, no lo calculó bien. Lo cierto es que ya estamos metidos en la 5ª plaza de la parrilla, detrás del BMW, que se está tambaleando muchísimo, pierde muchísima tracción en el ataque de la curva, así que tengo que tener también mucho cuidado porque me puede perjudicar si ocurre cualquier accidente. Observa cómo se va muy alto. Casi se va en trompo en la salida de la chicana porque se fue por encima del piano y le quitó mucha altura, complicó allí su centro de gravedad y está frenando con serias dificultades. Definitivamente no tiene todavía la experiencia, o no sé si es que está muy nervioso, pero ya me está poniendo nervioso a mí también cuando necesito sacármelo del medio. Y lo consigo, gracias a Dios. Y regreso a la 4ª plaza de la parrilla detrás de el Porsche del compañero Watch Me Cook Pro, que también va penalizado con 2 segundos y medio de sanción en su contra. Y cruzamos la meta para recorrer la 19ª vuelta de las 21 y ahora tengo que aprovechar todo lo que pueda a mis neumáticos para descontarle tiempo al compañero Watch Me Cook, que por cierto me equivoqué, no está conduciendo un Porsche, también es un BMW, así que tengo que tratar de avanzar todo lo que pueda y descontarle
mientras ya estoy pegadito en su estela mostrándole la trompa, pero como dije antes, tengo que ser precavido. No puedo causar ningún tipo de accidente que me sume tiempo de penalización. Obsérvalo cómo me trata de bloquear el acceso a los carriles. Qué piloto tan absurdo, qué sucio. Y me pone en problemas, frenando con muchas dificultades en la salida de la curva. Así que definitivamente tengo que cuidarme de este jugador que no quiere correr de forma limpia. Está tratando de estorbarme para que no pueda seguir avanzando y no le adelante cuando claramente tiene serias dificultades para controlar el coche, porque también debe tener el neumático muy degradado. Y no será por casualidad que tenga ese tiempo de penalización cuando observamos su manera de correr. Y ahora regresamos a la recta de las emociones y piso a fondo, con la esperanza de tener suficiente espacio para adelantarle. Ahí le hago un pequeño amague, pero creo que ya se cansó de bloquearme el acceso y ahora trata de arrinconarme con el muro, pero afortunadamente no me está empujando, así que puedo avanzar, consiguiendo la entrada en la trazada de forma mucho más efectiva y con más tranquilidad. Ahora por fin le dejo atrás y regreso al podio en la tercera posición, mientras que observamos aquí a DBR Scottish Cole, que está ocupando la segunda plaza y lo llevo a 4,5 segundos por delante, pero cuando queda tan poco para terminar, no sé si me alcance para arrebatarle esa posición también. Y la carrera ya está terminando, estamos en los últimos giros y a pesar de que le logré descontar muchísimo tiempo al compañero Scottish Cole, parece que aún así no me va a alcanzar y me voy a tener que conformar con la tercera posición cuando en este momento me salta la alarma de desgaste menor, sobre todo en los neumáticos de la izquierda, así que no puedo esperar más y cruzo la meta, metido en el podio. Me parece que fue una carrera muy buena, muy entretenida y con un resultado muy satisfactorio. De hecho, pude marcar el mejor tiempo de vuelta de toda la carrera, aprovechando los neumáticos blandos, 1 minuto 22, 981 milésimas. Y después de 15 posiciones escaladas, estoy más que complacido con el resultado final, metido en la tercera posición con una estrategia que funcionó muy bien a pesar de los contratiempos, pero aún no consigo mi primera victoria con el Vantage, así que la seguiré buscando.